empezar el tema de la semana. En esta semana vamos a hablar acerca de paso de parámetros, ¿no? Eso es lo que teníamos pendiente para hoy. Okay. Bien, el paso de parámetros tiene que ver con la comunicación entre procesos. La idea es que tenemos básicamente un par de procesos. Ya dijimos antes, el programa interactuaba con el usuario. Ahora ya no hay solamente un programa interactuando con el usuario, sino que hay procesos, hay módulos, hay toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, tenemos un proceso, llamémosle P, por un lado, un proceso Q, que ambos son parte de un programa. Cada uno tiene su conjunto de instrucciones, cada uno hace un algo, digamos, ¿no? Dentro del programa, una cosa específica. Ahora, la idea es que pueden haber no solamente dos, pueden haber 100, 200, 500 procesos en un programa. Entonces, ahí se ve un poquito más complicado, ¿no? Pensar en un programa dividido en un montón de procesos. Voy a hacer un poquito una referencia por acá. Imaginémonos, este es un programa y este programa está formado por un montón de procesos. Y así, ¿no? Un programa podría estar compuesto por lo menos unos 200 procesos. Ahora, todos estos procesos tienen que de alguna manera estar sincronizados. Cada proceso hace algo, alguna cosa hace dentro del programa. Y el programa al final es la suma de lo que hace cada uno de los procesos, pero no es que hace esto, luego esto, luego esto. O sea, no es una secuencia de procesos, sino que más bien de cada uno de las instrucciones que están dentro de cada proceso se van a ejecutar según sea la necesidad. La idea es que hay algo, es como un auto, digamos, ¿no? Hay un proceso que hace sonar la bocina, pero no es que va a estar sonando la bocina cada rato, sino que cuando alguien apriete el botón de la bocina, digamos. Si alguien aprieta el botón de la bocina, va a sonar la bocina. Ese es un proceso que se activa cuando alguien aprieta ese botón. Lo mismo, tiene un proceso que permite abrir la puerta. Pero ¿cuándo se va a abrir la puerta? No se está abriendo a cada rato, sino cuando alguien accione, digamos, el botón que permite abrir esa puerta. El motor está ahí para funcionar y dar potencia y mover las ruedas, pero no está encendido todo el tiempo, sino que alguien lo va a tener que encender. Entonces, cada uno de los procesos están ahí porque van a formar parte del programa. Es decir, en el caso de un auto, en algún momento se tendrá que encender el motor, se tendrá que abrir las puertas, porque si no se abren las puertas, ¿cómo entra la gente adentro o cómo sale la gente que está adentro? Hace falta tocar la bocina, hay que girar las ruedas, etc. Cada una de estas cosas se irán haciendo en el momento que corresponda. Pero cada uno de los procesos ya están definidos y son parte de ese programa. Ahora, el cómo se activan, eso como dijimos es según la demanda, digamos. Si alguien oprime el botón para abrir la puerta, pues se abrirá la puerta. Entonces, cada proceso no va a ocurrir mágicamente, sino en demanda. Por eso decimos que el paso de parámetros tiene que ver con la comunicación entre procesos. Un proceso está haciendo algo, se tiene que comunicar con otro proceso que necesita hacer otra cosa, ¿no? Un proceso que hace algo necesita de otro proceso para hacer. Por ejemplo, este es el proceso que tiene que mover el auto, pero el proceso que va a mover el auto necesita del proceso del motor, y el motor es el que al final le va a dar potencia, ¿no? Para que se mueva 100 metros hacia adelante, el motor tiene que estar funcionando, porque si no, no se va a mover. Pero para que se mueva, alguien tiene que hacer una serie de cosas. Alguien encenderá el motor, pisará el acelerador, pondrá cambio de caja, agarrará el volante, pisará acelerador. ¿Me entiende? Hay un montón de cosas que tiene que hacer para mover.
Y una de esas cosas tiene que ver con pedirle a este otro proceso que haga también su trabajo, que en este caso sería el motor, por ejemplo. Entonces los procesos, recuerden que puede haber un montón dentro de un programa. En su forma más básica hay un par de procesos donde uno de ellos necesita comunicarse con el otro. Comunicarse se refiere a que él necesita que el otro haga su trabajo, pero este otro para hacer su trabajo necesita datos para procesar. Recuerden que cada proceso tiene que procesar datos. Entonces, este de aquí le va a enviar datos, no solamente le va a decir hacer tu trabajo, sino que también le va a enviar datos. Eso es lo que va a hacer, le va a enviar datos. Y esos datos que él está enviando al otro lado es a lo que llamamos nosotros paso de parámetros. Entonces el paso de parámetros no es más que la forma de enviar datos. Ya hemos visto que cada algoritmo necesita entrada, hace algo y la salida. Es decir, este necesita datos, pero no se lo va a pedir al usuario. Aquel que quiera que él haga el trabajo, entonces le va a tener que enviar datos. Enviar, o sea, el proceso este le va a enviar datos de alguna manera al otro proceso, de manera que él va a hacer el trabajo con los datos que va a recibir de este lado. Él envía datos, él recibe datos. Entonces, aquí este está haciendo el trabajo de enviar datos, ¿no? Envía datos. Este otro recibe datos. Uno envía, el otro recibe. Ellos están, hagan de cuenta que es como usted está aquí y allá al frente, digamos, ¿no? El vecino del frente está ahí una cuadra, bueno, toda la calle de separación. Usted, sin necesidad de salir de su casa, puede enviarle algo al vecino, ¿verdad? Lo mete en una bolsa y se lo tira por la barda y el otro lo puede recibir allá al otro lado. Más o menos una cosa así. Hay un proceso que recibe datos y otro que se lo va a tener. Alguien, a algún otro, tendrá que enviarle. Ahora, cualquiera de todos los demás procesos puede enviar. Él simplemente especifica que él puede recibir datos. Si él puede, entonces no es obviamente, solamente este P es el único que puede, no. También puede enviarle, digamos que este se llama R, este se llama S, este se llama T, y así, digamos, ¿no? También puede enviarle R, también le puede enviar S, también el proceso T le puede enviar. O sea, todos le pueden enviar datos al proceso Q. Y él va a recibir de quien sea que le envíe un dato, él lo va a recibir. Ese es su trabajo, recibir, y el otro enviar. Uno envía y otro es el que recibe. Entonces, el paso de parámetros tiene que ver con eso entre el que envía y el que recibe. Entre el que envía y el que recibe. Entonces, hay básicamente 4 maneras de pasar parámetros, ¿de acuerdo? 4 formas de paso de parámetros. Pero en general vamos a trabajar con 2. Nosotros vamos a trabajar ahorita con 2 y en algún momento ya ustedes entenderán los otros 4 formas. Una forma es lo que llamamos paso de parámetro por valor. La otra manera es por referencia. La otra manera es por puntero. También podríamos decir pseudo referencia. Y la otra es por tipo de dato. Bien, nosotros vamos a trabajar por valor y por referencia, que es la forma de paso de parámetros más conocido. También deberíamos ver esto, pero esto vamos a dejar que lo averigüen por su propia cuenta y en qué momento se usa una o la otra forma de pasar parámetros.
Bien, entonces comencemos. Paso de parámetros por valor. Por valor. En el paso de parámetros por valor, recuerden que alguien le está enviando datos al otro lado, de un lado al otro, ¿no es cierto? Entonces significa que desde el punto de vista del que envía datos, vamos a decir, se envían, y así es eso, ¿no? Se envían datos, ¿no? Se envían datos desde este lado y desde el otro lado, vamos a decir, se reciben datos. Se reciben datos. Eso implica que en este lado, en el lado derecho, que es el que recibe datos, tiene sus propias variables en las que va a recibir datos. En todo el sentido y concepto de variable. Recuerden que una variable es un pedazo de memoria en el que se puede meter un dato, digamos, ¿no? Eso es lo que llamamos una variable. Entonces, de este lado se envían datos. Y como de este lado se envían datos, se van a poder enviar datos de tres formas. De tres maneras. Uno es el dato puro. Dato. Voy a poner aquí, por ejemplo, de aquí voy a llamar a ese proceso Q, le pongo el nombre, y le voy a poner un dato, digamos que un 5. O sea, estoy con esto en mi código de este lado, en el lado izquierdo, estoy llamando a este proceso que se llama Q, debo dar el nombre del proceso y entre paréntesis el dato que le estoy enviando a ese proceso. Aquí es donde está el proceso, aquí es donde digo quiero que Q se ejecute. Q es un proceso. Quiero que Q se ejecute, entonces le estoy enviando un dato. Y de este lado va a tener, el proceso Q va a tener una variable en el que va a recibir ese dato. El proceso está en otro lado, aquí lo estoy nombrando, digamos, ¿no? Estoy nombrando, es como cuando su mamá le dice a usted, hijo, tome 5 pesos, vaya a la venta y compre pan, digamos, ¿no? Entonces, la venta está lejos de, no está ahí, de repente está a una cuadra de su casa, digamos, ¿no? Entonces, usted está yendo a la venta, pero su mamá le dijo, vaya a la venta y tome 5 pesos, algo así. Entonces, este proceso está en otro lado, entonces el control de instrucciones va a tener que irse hasta ese otro lado, ahí se hace el trabajo, pero ese otro proceso tiene una variable, ¿no? Entonces, una vez que termina, regresa de nuevo a este punto. Entonces, es como cuando usted va a la tienda, compra lo que tiene que comprar y vuelve, ¿no es cierto? Va y vuelve. Así funciona. Entonces, aquí se le está enviando el dato. Otra forma de pasar parámetro es a través de una expresión. A través de una expresión. Entonces, como ejemplo, aquí voy a decir Q ejecútese, pero le voy a mandar 3 más 2 multiplicado por decir A. Suponiendo que A vale 5, digamos, ¿no? Por ejemplo. O sea, le estamos llamando a este proceso, pero al proceso le estamos enviando una expresión. En el caso de enviarle una expresión, el computador, vamos a decir así, el computador va a calcular primero. Va a calcular esa expresión, va a encontrar el resultado. Aquí sería ver 2 por 5, 10, 10 más 3, 13. 10. Entonces este proceso lo que realmente le está enviando allá es el 13. Entonces de aquí para allá está enviándole el 5. De aquí para acá le está enviando el 13. Como ven, es un dato el que está yendo de viaje para el otro lado, ¿no? Es el dato. En el caso de expresiones, podemos poner una expresión ahí en el lugar del parámetro, pero lo que debemos entender es que el computador primero va a calcular esa expresión de acuerdo a las reglas que ya sabemos, y el resultado de la expresión en ese momento, el resultado en ese instante, ese es el dato que está yendo de viaje a ese otro lado. Y la tercera manera, dato, expresión, y la tercera manera sería variable. Por ejemplo, digamos que A
le guardamos en A el 5, por ejemplo, y voy a llamar al proceso y le envío A. Entonces, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Estamos pidiendo que el proceso Q se ejecute, pero como dato le estamos enviando A, pero no es A lo que está yendo de viaje. Lo que va a ir de viaje para allá es el valor que contiene A. A contiene un 5, entonces lo que está yendo de viaje allá es el 5. Entonces, estas son tres maneras en que podemos llamar a un proceso. Un proceso que tiene parámetro por valor. El que define qué tipo de parámetro es obviamente el proceso que hace el trabajo, digamos, ¿no? Aquí en este lado lo que tenemos es un proceso, dijimos, un proceso que tiene como nombre Q. Y aquí una variable, cualquiera puede ser, Q va a definir una variable aquí es un pedazo de memoria que bien podría llamarse X, digamos, ¿no? O sea, es un pedazo de memoria RAM la variable. Este es el parámetro. El parámetro está en la frontera del proceso y es ahí donde va a recibir el dato. Cuando llama a ese proceso Q, le está enviando el 5. El 5 va de viaje y se va a depositar en el parámetro, en la variable parámetro. Aquí llama al proceso y le envía esto. Entonces, ¿qué le está enviando? El resultado de esa expresión en este momento, el 13 en este ejemplo. Es el dato que recibe y bueno, algo hará con eso, digamos, ¿no? Pero el dato cabe o entra dentro de esa variable. Le está enviando A, pero A es una variable que contiene el 5, entonces lo que está yendo en el viaje es el dato que contiene la variable. Entonces, el parámetro por valor implica algo súper simple. ¿Qué es lo que se envía? Se envía datos o se espera datos, dependiendo de qué lado estoy mirando. De aquí envío, aquí recibo. Se envía, espera datos, ¿no? En el parámetro, paso de parámetro por valor. Envía algo, lo recibe y tiene una variable donde lo va a recibir el dato. Y una vez que recibe ese dato, pues él puede hacer lo que quiera con el dato y no pasa nada, digamos, ¿no? O sea, pasa algo, pero aquí, dentro del espacio de este proceso. A esto es a lo que llamamos el paso de parámetros por valor y es la forma más común de usar funciones y procedimientos. La manera más normal es que el paso de parámetros sea por valores, o sea, que se envíen datos y que el otro proceso reciba en una variable los datos que vienen del otro lado. Ahora, la otra forma de pasar parámetros se llama parámetro por referencia. Entonces aquí cambia drásticamente porque anteriormente decíamos paso de parámetro por valor, se envían datos, digamos, ¿no? Y se reciben datos. Entonces en el paso de parámetro por valor, digo, de referencia, no se van a enviar datos. Aquí se envían, entre comillas, después voy a aclarar que en realidad no es tan así, se envían variables. Se envían variables. Y aquí en el otro lado se reciben variables. Envía y recibe. Pero está esperando recibir variables. Obviamente envía variables y recibe variables. Ahora, ¿cómo trabaja? Solamente hay una manera, porque aquí envía datos. Esta es la manera en que envía expresión. Esta es la única manera de enviar variables. Entonces, la única forma de llamar a ese proceso es enviándole una variable, ¿no? Una variable. Por ejemplo, digamos que A vale 3, entonces puedo llamar al proceso Q y le voy a enviar la variable. Entonces, la variable que contiene el 3, esa es la variable que está yéndose de viaje al otro lado. Aquí este proceso va a recibir, o él espera recibir, una variable. Pero a diferencia, digamos, antes decíamos, por ejemplo, Q,
Es un proceso que tiene un parámetro que es como un pedazo de memoria dentro del cual va a recibir el dato que viene del otro lado. Aquí, a diferencia de este va a tener el nombre de una variable, pero no hay variable. Solo tiene el nombre de la variable. Solo el nombre. ¿Ven? No estoy ocupando ningún espacio de memoria. Entonces, esta variable que puede llamarse A, B, C, cualquier cosa, la variable entera es la que va a ir de viaje. Entonces, aquí lo que está yendo de viaje es la variable, obviamente, con su dato adentro, digamos, la variable. La variable es el pedazo de memoria que tiene un nombre y un dato guardado ahí, ¿no es cierto? Entonces, aquí es la variable. Aquí hay que tener mucho cuidado. Es la variable en la que se está de ida. Digo, todavía vamos a tratar, para ponérselo fácil, le digo que la variable va. En realidad no va, pero solo para que lo entiendan. Es como que la variable es la que se está yendo de viaje para allá. Una vez que cruza la frontera, esta variable desde aquí se llama A. Pero acá dice lo que sea que llegue, no sé qué se llamará, no me importa, pero cuando llegue aquí se va a llamar X. Entonces esta variable que aquí se llama A, se va de viaje y llega hasta acá. Una vez que cruce la frontera y llegue acá, va a ser renombrado. Aquí, esa variable, cuando llegue aquí, va a ser conocido como X dentro de este espacio. Es como decir, el primero que llegue, lo que llegue se va a llamar X. ¿Y por qué tengo que darle un nombre? Porque desde aquí tengo que decir X, te voy a cambiar tu dato, X, voy a tomar tu dato porque necesito sacar dato de ahí de repente o necesito poner un dato en ese lugar. Entonces, para referirme a ese lugar, le voy a dar un nombre con el que me voy a referir a ese lugar. Para mí se va a llamar X. Y aquí puede llamarse lo que quiera. Pero ni bien yo llegue aquí es como cuando, a ver, como cuando usted va a la venta, ¿no? Usted va a la venta y se llama Ana, digamos. Ana llega a la venta y allá la dueña de la venta le dice, Choquita, ¿qué querés, Choquita? Ya le cambió el nombre, se llamaba Ana, pero llegó a la venta y ya se llama Choquita desde ahora, ¿no? Toma Choquita y se lo devuelve, digamos, ¿no? Le devuelve su espacio y se va de vuelta. Aquí la clave de esto es entender que esa variable va a ir, algo se va a hacer ahí y va a venir de vuelta. Va y vuelve. Va y vuelve. Aquí se manda el dato y ¿qué me importa? Ya le mandé el dato y allá se fue el dato, lo recibió, hizo algo con el dato y ya está. En cambio aquí le estoy mandando la variable, se va la variable con todo y dato y este proceso algo hará con esa variable y se lo va a devolver la variable. O sea que esta variable va y vuelve. Va y vuelve. ¿No? La variable va y vuelve. Cuando va y llega aquí, empieza a trabajar esto. Cuando termine de hacer su trabajo, esa variable se va de regreso para el otro lado. ¿Ya? Entonces llega aquí, lo trabaja y va de vuelta para allá. Eso es lo que llamamos paso de parámetro por referencia. Y por eso ahí dice se reciben variables. No se reciben datos. Lo que se reciben son variables. Ahora, hay dos razones por las que queremos que el paso de parámetro sea por referencia. Dos razones que tienen que ver acá. Una de las razones por las que hacemos paso de parámetro por referencia es cuando yo necesito mandarle una variable y este proceso le va a poner algo a esa variable, ¿no? En forma genérica le voy a llamar Q. O sea, yo le voy a mandar una variable porque quiero que este proceso le ponga un dato a esa variable. Entonces, es como que le mando la variable, puede estar vacía o no, y el proceso Q le pone un dato y cuando me viene de vuelta,
esa variable ya tiene un dato. Puede que, obviamente siempre las variables tienen algún dato, pero la idea es que yo le mando y él le va a poner, independiente de lo que venga, aquí la A tiene un 3, no me importa, yo le voy a poner un 5 por decir algo, ¿no? Aquí adentro hay un código así como este. O sea, este proceso le está poniendo un dato a X. Pero recuerden, X que es el nombre de esta variable cuando llegó aquí. Es como Anita, se llamaba Ana en su casa, en la calle, hasta que llegó a la venta y ahí se llama Choquita. A Choquita le pusimos un 5, entonces Choquita se va, pero cuando vuelve se sigue llamando Ana y Ana ahora trajo un 5, digamos, ¿no? Se fue con un 3 y volvió con un 5 Ana. Entonces, este proceso le está poniendo un dato. Esa es una de las razones por la que este proceso dice que va a recibir parámetros por referencia, porque él va a recibir una variable a la que él le va a poner un dato. El segundo motivo, el más usado. El segundo motivo es que este le va a enviar una variable con un dato y este proceso le va a modificar el dato, ¿no? El proceso le va a modificar. Ahora, para que no haya confusiones, porque pareciera que ahorita obviamente A, por ejemplo, ha ido con un 3 y este le puso un 5, le está modificando. Pero para que entiendan la diferencia entre estas dos cosas, ¿de acuerdo? A la diferencia. Yo digo, por ejemplo, esto es como la empresa Coca-Cola. Nosotros tenemos una botella retornable. La botella se llama A. La botella se la estoy enviando a la Coca-Cola. La Coca-Cola es el proceso. Le mando a mi botella puede tener media botella de Coca-Cola, podría tener 2 traguitos de Coca-Cola, o podría estar vacía la botella, ¿me entienden? No importa cómo está la botella. Va a llegar allá, ¿qué va a hacer la Coca-Cola? Lo va a lavar, ¿no? Lo va a lavar, lo va a desinfectar, le va a hacer todo el proceso que corresponde a la limpieza y lo va a llenar con 2 litros esa botella, con 2 litros de Coca-Cola. Cuando termine, se lo devuelve la botella llena. ¿Me entienden? Este le envió la botellita con o sin, no importa. Este lo vacía y lo rellena con 2 litros y se lo devuelve. Entonces, este proceso está haciendo esta parte. Le está poniendo un dato, que si tenía algo antes, no importa, él le está poniendo un dato. O sea, si usted le mandó la botella con medio litro de Coca-Cola, no es que él le aumentó a 1,5 litros más y se lo devolvió, digamos, ¿no? No funciona así. Y no estoy hablando ahora de la tienda, estoy hablando de la fábrica ya, ¿no? Porque obviamente usted lleva su botella a la tienda, no es que a la botella se lo rellena, ¿no es cierto? No hay eso. Estoy hablando de la botella que está yendo a la fábrica y la fábrica se lo devuelve cargado, digamos, ¿no? La botella. Ahí es donde se está cumpliendo esta primera forma de primer motivo de referencia. Entonces, el que le manda la botella, no importa si se la manda vacía, si se lo manda lleno de tierra, con la mitad de Coca-Cola, de repente se lo está mandando lleno de cerveza, lo va a botar, digamos, ¿no? Que es lo que corresponde hacer con el alcohol. Y lo va a limpiar, pero le va a poner lo que tiene que ponerle, ¿no? Y se lo devuelve cargadito. ¿Me entienden? Esa es la primera razón. La segunda, ¿cuándo aplico la segunda? Ahora, esta A es de auto, digamos, ¿no? El parámetro es ese auto tiene un tanquecito de gasolina que tiene algo, digamos que tiene 3 litros ahorita. Llego allá al surtidor, este proceso ahora es el surtidor. El surtidor no me lo va a vaciar la gasolina, no va a agarrar la gasolina, lo va a aspirar, lo va a lavar, lo va a limpiar el tanque y después me lo va a rellenar. No funciona, ¿no es cierto? No es así. Está yendo el autito con su tanquecito con 3 litros. Digamos que le va a aumentar. Le va a poner 5 litros. Del surtidor van a salir 5 litros, pero le está aumentando a lo que él ya tenía. No lo está vaciando, le va a aumentar. Lo que llega es tomado en cuenta dentro del proceso como dato y está haciendo algo más, le está aumentando. Puede ser que este proceso le aumente 5 litros, le aumente, que no es lo mismo
que le ponga, digamos, ¿no? O que lo deje en 5, sino que le va a aumentar. O lo va a duplicar, digamos, llegó un 3, duplicar significaría que va a regresar con 6. El mismo auto entró ahí con 3 litros, ahora el auto va a salir con 8 litros porque le aumentó 5, digamos, ¿no? Entró con algo y sale modificado. A eso nos referimos con modificar. ¿Ok? A eso nos referimos con el término modificar. ¿Se entiende la diferencia entre que este le ponga o que lo modifique? ¿Está más o menos claro? En el primer caso, a este de acá no le importa con qué venga. Él le va a poner. Como dije, llega con 3, no me importa. Yo se lo pongo en 5 y se acabó. O sea, va a volver con 5 y punto, digamos, ¿no? En el otro llega con 3 y este le aumenta 5, entonces va a volverse con 8. Lo mismo, si llega con 10 y este le aumenta 5, entonces va a volver con 15. A eso nos referimos con que vuelve modificado. En un caso es setear y en el otro es actualizar, digamos, ¿no? Setear y actualizar. Esas son las razones por las que quisiéramos que este proceso reciba como parámetro variables, ¿no? Parámetro variable. Entonces, hay dos maneras en enviarle datos. Bueno, aquí el dato se va con la variable que lo tiene, ¿no? Aquí el dato viaja solito. Aquí el dato viaja con la variable que lo contiene. Entonces, al llegar la variable, este ya le modifica su información, ya sea para colocar directamente el dato o para modificar. Modificar vamos a entender que el dato con el que tenía sirve de base para hacer algún cálculo. Sirve de base, digamos. Eso significa para nosotros modificar. Bien, para probar estas teorías vamos a escribir, vamos a usar el telefonillo. A ver, espérenme un segundillo, le voy a conectar el teléfono y ahí vamos a probar esta teoría, digamos, ¿no? Del paso de parámetros. Ahorita les voy a comprar el teléfono más. Espérenme un segundito, estoy tratando de conectar el teléfono para que lo podamos ver.
Ok, ahí estamos, ¿no? Vamos a ver en primera instancia cómo funciona este paso de parámetro por valor. Entonces, voy a ver. Vamos a hacer un demo, program demo. Y voy a crear aquí un procedure. Procedure Q, dijimos, ¿no es cierto? Y el paso de parámetro por valor se hace simplemente indicando. Aquí dijimos, voy a declarar una variable X de tipo, como es un número integer. Un número entero. Y begin, digamos, ¿no? Begin. Y no sé por dónde se está disparando esta cosa. Entonces, este proceso recibe en una variable un dato y con ese dato puede hacer lo que sea, digamos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, y ahora esto de dónde sale. Por ejemplo, a X va a ser X una variable Y, para hacerlo más o menos interesante, va a recibir el valor que recibe en el parámetro más 5, digamos, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Claro que para que funcione, ahorita esto no va a funcionar. Hay una variable Y aquí, ¿no? Entonces, var Y de tipo integer. Este proceso tiene la variable Y porque si no, ¿dónde sale, digamos, no? Listo, ya está ese proceso. Ahora voy a hacer un programa. Var, voy a tener A, B, C de tipo integer. Begin. Le vamos a pedir un dato al usuario. Digamos que escriba un número. Escriba un número. Y lo vamos a pedir en una variable. Readln, por ejemplo, A. Es nada. Ahora voy a llamar al proceso Q. Entonces voy a llamar al proceso Q y le voy a enviar, y ahí vamos a ver las 3 maneras de enviarle datos. Le voy a enviar 5. Le voy a enviar 5. Luego voy a volver a llamar al proceso Q. Esta vez le voy a enviar al proceso Q 3 más 2 multiplicado por el valor de A. Y la tercera manera, le voy a volver a llamar una tercera vez a ese proceso, pero le voy a enviar la variable A. Y después de esto vamos a mostrar a ver qué tiene la variable A. Y fin.
Entonces, ¿cómo va a funcionar? Aquí va a empezar a ejecutarse por aquí, por eso se llama el proceso principal. Pueden haber un montón de procesos acá, pero hay uno que es el principal. Entonces, cuando yo le dé compilar, por ejemplo, ahorita le vamos a dar compilar, a ver si hay algo mal. Algo está mal, dice, ¿no? Sí, no sé a dónde está yendo esto. A ver, compilar. Le vamos a dar un nombre. Se está volviendo loco porque no tiene un nombre. Demo.paz. Ya voy. Ahora ya compilo. Está mal escrito, pero igual, no importa. Ya lo compilamos, ¿no? Ya no hay errores. La idea es esta. Le va a pedir un dato al usuario. Digamos que el usuario escribe, por decir una cosa, 3. Vamos a hacer la prueba con 3. Ese 3 se almacena en la variable A. Ahora, aquí, ¿qué va a ocurrir? De aquí va a ir aquí el código. O sea, el procesador va ejecutando orden por orden. Va a ejecutar esto, luego este. Cuando le toca ejecutar esto, como no es una orden simple, va a ir a ese lugar. Entonces, de aquí va a ir a este lugar. El 5 este que está aquí en esta línea, en la línea 13, ese 5 va a viajar y se va a meter dentro de esta variable llamada X, adentro de lo que hace, toma lo que hay en X, que sería por decir un 3, digamos, ¿no? Ah, no, 5, este es un 5. Un 5 fue de viaje acá, 5 más 5 es 10, el 10 se almacena en esta variable, en la variable Y. No hace nada más que eso, lo almacena en Y y se acabó. Cuando termina, este proceso desaparece y regresa a este punto. O sea, hizo algo, digamos, ¿no? Lo sumó 5 y lo guardó en una variable que desapareció. O sea, no hace nada importante. Luego, aquí, ¿qué ocurre? Nuevamente lo vuelve a llamar, pero esta vez lo que le va a enviar es el resultado de esto. Que si A valía 3, entonces 3 por 2 son 6, 6 más 3, 8, digamos, ¿no? Le está enviando un 8. Ese 8 entra en la variable X, X queda con 8. Aquí a ese 8 le va a sumar 5, se hace 13, se guarda en Y. Y luego este proceso desaparece, de ahí regresa para acá. Ahora aquí lo vuelve a llamar de nuevo al proceso X, pero esta vez le va a enviar A. Pero A vale 3. El 3 es el que está yendo de viaje y se va a meter dentro de X. El dato es el que envía, acuérdense aquí. Lo que va de viaje es el dato. Y en el ejemplo actual el dato iba a ser 3, digamos, ¿no? Le envía el dato se mete en X, 3 más 5 es 8. Que el otro era 9, ¿no? Ya no importa. Se guarda aquí, luego se borra, regresa y toca mostrar el valor de la variable A, y si A fue 3, va a acabar mostrando 3. Y eso es lo que va a hacer. Tres y muestra 3, simplemente. ¿Ven? Entonces, fíjense, se fue para allá, hizo algo, regresó para acá, otra vez fue para allá, regresó, otra vez fue para allá, regresó. No hace nada importante este proceso Q, pero ya recibe datos, digamos, ¿no? Podría hacer alguna otra cosa este proceso Q, pero recibiendo datos y con eso hacer algo, digamos, ¿no? Algo. Pero ahorita lo que me interesa no es lo que hace, sino cómo trabaja el paso de parámetros cuando es parámetro por valor, ¿no? Por valor. Ahora vamos a cambiar el parámetro. Vamos a hacer que Q trabaje con X, pero ya no con su propio espacio, sino como nombre. No tiene espacio de memoria, solo tiene el nombre, de manera que la variable que llegue a esa variable le vamos a poner el nombre. Entonces, ¿cómo le decimos al lenguaje, en este caso a Pascal Guy, que X es por referencia? Ahorita, al escribirlo así el parámetro, le estamos diciendo al paquetito este de que X es una variable de este proceso y el parámetro, por lo tanto, es por valor. Es decir, esperamos recibir datos, digamos, ¿no?
Y obviamente este, que es el que lo llama, le va a enviar datos. Este allá le envía datos. ¿Por qué? Porque este recibe datos en su propia variable. Ahora le vamos a cambiar, lo vamos a hacer por referencia. Si le agregamos esa palabrita var, var está diciendo que el parámetro es por referencia. Solo eso, solamente la palabrita var indica que el parámetro ahora es por referencia. Entonces está ocurriendo de esta otra manera. Este proceso tiene una letra llamada X, pero no tiene un espacio de memoria, no lo tiene. Entonces, cuando alguien lo llame a él, le va a tener que mandar una variable y este lo va a bautizar como X a esa variable. Entonces, aquí adentro lo vamos a conocer como X. Entonces, ahora vamos a ver qué va a ocurrir en este momento. Si lo hago correr, digamos que el usuario teclea un 3. Ese 3 se guarda en la variable A, ¿no es cierto? Aquí en la variable A está el 3, como acá, ¿no? Solo que aquí está asignado y nosotros vamos a teclearlo. Ahora, aquí lo va a llamar a Q. Lo va a llamar y le está enviando el 5. Aquí va a haber el primer problema. Porque este dice, a mí no me pueden mandar datos. A mí me van a mandar variables. Variables me tienen que mandar. Porque X no es un lugar, no es como una cajita donde voy a poner un dato. No, este es como una etiqueta, un letrero nada más. A lo que venga, se le va a prender ese letrero en la frente. Entonces, él le tiene que mandar una variable, pero aquí a esa variable, sin importar qué se llama aquí, cuando llegue acá le va a poner X en la frente de esa variable y de manera que dentro de este proceso a esa variable se la va a conocer como X. ¿Me entienden? Entonces, aquí va a suceder esto, digamos, ¿no? Ahora voy a intentar compilar y van a ver que ahorita ya no va a compilar. Primer error, dice identificador de variable esperado en la línea número 13. En la línea número 13, aquí está la 13, es por este 5 de acá. No se espera un dato ahí, él espera una variable. El error está aquí, no acá, esto está bien, el error está acá porque le están enviando un dato y él no recibe datos. Lo que hay que mandarle es variables. Entonces lo voy a anular este que está mal. Un ratingo, por favor, lento la comunicación de mi compu con esto, ya lo anulé. Voy a volver a compilar ahora. Ahora en la línea 14 dice, error, lo mismo. Identificador de variable esperado, o sea, no espera recibir, o en ese lado no se espera una variable, o sea, perdón, ahí se espera una variable. Y esta cosa de aquí no es una variable, es una expresión. Lo voy a anular. Está enviándose mal, digamos, estoy llamándolo mal. Ahora, esto ya va a dar bien porque compilo, correcto, porque le estoy enviando una variable. ¿Qué espera este? Una variable. Como espera una variable, le estoy mandando una variable y este que hace toma el dato de esa variable, le suma 5 y se lo guarda en el proceso que está aquí, que lo desaparece y no pasa nada. Y de nuevo vuelve para acá y va a acabar mostrando el contenido de A, ¿no? Básicamente. Esto es solamente para probar el hecho del paso de parámetros. Ahora vamos a ver, voy a hacer un cambio a este proceso para que haga algo un poquito más interesante. Para empezar, lo voy a borrar este de acá. Y acá a la variable X, fíjense, a la variable X le voy a modificar primero voy a hacer esto. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Este proceso va a recibir una variable a la que vamos a llamar aquí X. No importa que se llame afuera, aquí se va a llamar X. Le pegamos su letrero en la frente a la entradita. Entonces, lo que vamos a hacer es, a esa variable le vamos a meter un 5. Recuerden que aquí entra una variable, le ponemos el letrero. Cuando termine, después de ponerle el 5,
este proceso desaparece, pero de aquí le está enviando A que contiene no importa qué. Aquí el usuario teclea un 3, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí le están mandando la variable A conteniendo un 3 acá. Acá la variable A es renombrado y se llama X. Entonces a X le va a guardar el 5. Recuerden que este se llama X acá, pero se llama A afuera. Digamos. Ni bien termine, el 5 lo puso en X, pero que X se llama aquí A. Entonces A va a tener el valor de 5 y va a mostrar 5. Entonces, ¿qué está haciendo este proceso? Le está poniendo el dato número 5, ese dato, el dato 5, a la variable que le manden, digamos, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a probar y run. Le vamos a mandar un 3, digamos. ¿Qué hace? Le puso un 5. Le voy a poner otro dato, digamos, 25, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace el proceso? Le pone un 5. ¿Qué sé yo? Se me ocurre menos 19, digamos. ¿Y qué hace el proceso? Le pone un 5. O sea que no importa que tenga la variable, pero cuando venga acá, este proceso a la variable le pone un 5. Está sucediendo lo de aquí, ¿no? Que el proceso le pone un dato a la variable. O sea que si algo tenía antes, no importa. Este proceso le pone un dato a esa variable y se acabó la historia, digamos, ¿no? Nada más. Eso es lo que hace. Ese proceso le pone un dato a la variable. Ahora voy a hacer la segunda parte. No quiero simplemente ponerle un valor, sino lo que quiero es que el valor que ya tenga, a ese valor le vamos a aumentar 1. Si tenía un 5, 5 más 1 es 6, y el resultado lo vamos a guardar allí mismo. O sea, estoy actualizando la variable. Entonces vamos a ver ahora qué pasa a la hora de correr este código. El usuario, digamos que tecleó un 3. Ahí aparece 4. Reiniciar. Ahora le vamos a mandar un 5. Ahí aparece un 6. De nuevo, le voy a enviar 25. Y aparece como 26. Entonces, ¿qué hace este proceso? El dato que recibe en la variable lo modifica con un dato más. O sea, si recibe 100, lo va a devolver con 101. Entonces, aquí le mando una variable con un dato allá. Él a ese dato le cambia, ¿no? Lo modifica. ¿De qué manera? Aumentándole su valor. O sea, si toma en cuenta el valor que yo le estoy mandando. Yo le mando 100, él lo actualiza a 101. Cuando vuelva y lo muestre, estoy mostrando lo que ha actualizado el proceso Q. Entonces, el Q lo que hace es aumentar el valor en 1, digamos, ¿no? A la variable que le mande. Le mando una variable y él está modificando el dato. Hace rato lo estaba seteando, digamos, ¿no? Le ponía un valor, ahora no le está poniendo un valor. Es decir, sí lo está haciendo, pero en base al valor que tenía antes. Y a eso le llamamos modificar el dato, ¿no? Modificar el dato. No importa qué le mandemos, lo modifica aumentándole 1 a ese valor. Entonces, eso es el paso de parámetro por valor y el paso de parámetro por referencia, ¿no? Por valor y por referencia. Entonces, se usa el parámetro por referencia cuando necesito que el proceso modifique el dato que está llegando. Por lo tanto, no me tiene que llegar el dato, me tiene que llegar una variable. Cuando necesito que el proceso modifique el valor de la variable o cuando quiero que el proceso le ponga un valor a una variable, entonces ahí lo necesito como parámetro por referencia, ¿no? Parámetro por referencia. Voy a tomar otro ejemplo, aparte de este. Tiene comportamiento autónomo esta cosa. Aquí le di un enter y acabó haciendo un montón de no sé qué cosas. Tiene vida propia mi teléfono. Ya.
Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a llamar a un proceso delete. Vamos a eliminar todo este ejemplo de acá. New, más fácil. No. A ver, esperen un ratito, lo vamos a hacer que funcione como debe esta cosa. A ver. Program demo 2. Le vamos a llamar a esto. Sí, igual. Espera un ratito, voy a cambiar de conexión con cable. Estos cables. Este. Ahora sí. Bueno, program, por ejemplo, una variable X de tipo string. Begin. Y vamos a hacer lo siguiente. En X voy a poner el texto hola. Ok. Entonces voy a llamar al proceso delete, por ejemplo, es un proceso. Este proceso recibe como primer parámetro una variable. Ahorita ustedes me van a decir si ese parámetro es por valor o referencia. Aquí le voy a poner 1,2. Y ahora aquí voy a hacer un write ln de X. En puntito. Fíjense, en X estoy poniendo hola.
Luego estoy llamando a este proceso, no es función porque si fuera función haría un y igual a, ¿no? Estaría recibiendo el valor, no estoy recibiendo. Le estoy enviando como parámetro x, 1 y 2. Y después de eso estoy mostrando el valor de la variable x, ¿no? Estoy mostrando el valor de la variable x. Entonces, compilar, correcto, y run. Miren, ahí aparece la. No espera nada del usuario, ¿no? Solamente voy a mirar nada más. Ahora dígame, delete tiene 3 parámetros. En el chat quiero que me digan, el primero, o sea, en este orden, van a escribir 3 líneas. En el primero quiero que me digan si el primer parámetro es valor o referencia. El segundo parámetro, valor o referencia, y el tercero, porque claramente son 3 parámetros. Lo que quiero saber es de qué tipo son los parámetros que tiene. Valor o referencia. A ver, en el chat me van respondiendo cada parámetro. Solamente pongan en ese orden. El primero es el primer parámetro, el segundo, el tercero. O sea, el primero que es valor o referencia, el segundo que es valor o referencia y el tercero que es. A ver, en el chat. A ver, ya vamos yendo, vamos yendo. A ver, los demás compañeros, me faltan 10 respuestas más. Ya, perfecto. Excelente. Faltan 9 respuestas. La pregunta era, el proceso delete obviamente tiene 3 parámetros. Y la pregunta, el primero es valor o referencia, el segundo y el tercero. O sea, cada uno de qué forma son, digamos, ¿no? Por valor o por referencia. ¿Dónde están los otros 9? Ahora sí. Exacto. Delete tiene 3 parámetros. El primero es por referencia y los otros 2 son por valor. Fíjense que le puse ahí datos, entonces es por valor, porque si no, no me aceptaría. Por ejemplo, vean, si a X, en lugar de X, aquí yo le pongo hola, porque es una cadena el parámetro. Una cosa es el tipo de dato y otra cosa es si es valor o variable. Si yo le pongo de esa manera, intento compilar, miren, ¿qué dice ahí? Error en la línea número 6. Esperado un identificador de variable. Entonces, en la línea número 6, ahí está esperando en este lugar, en realidad, un identificador de variable. Recuerden que un identificador, lo vimos antes, es una palabra inventada por nosotros. La palabra demo es algo que me lo inventé yo, pero demo es un identificador de programa. Y X es un identificador de variable, ¿no? Entonces, un identificador de variable, eso es X acá. Aquí no me está diciendo que sea X, aquí me dice aquí tiene que ir un identificador de variable. Y el único que tengo ahorita es X. Y que aparte sea string, digamos, ¿no? Entonces aquí, si fuera por valor, me dejaría que yo ponga ese hola. Si no, como es por referencia, me obliga que ahí tiene que ir una variable. Tiene que ir una variable, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Ahora voy a anular esa instrucción y voy a escribir otra en su lugar. Por ejemplo, insert.
insert Lalo Fíjense, estoy escribiendo insert y también tiene 3 parámetros insert. Tres parámetros. El primero, el segundo y el tercero. Primero voy a ver si compila, digamos, ¿no? Si compila quiere decir que está bien. Ahora, vean bien los 3 parámetros. Mejor si se lo anotan en un papelito, ¿no? Yo aquí en el papelito de aquí al lado me lo voy a anotar. Aquí tengo una variable X, ¿no? Ahí adentro de ese X hay un texto que dice OLA. Ahí. Luego, aquí hay esta instrucción insert que está insertando un Lalo. Y hay un numerito, dice Lalo X y 3. O sea que aquí hay un 3 también, ¿no? Lalo X y 3, en ese orden está, ¿no? Lalo X, o sea, este texto, esta variable que contiene un texto y este número. O sea, hay un texto, una variable que contiene un texto y un número. Ahora vamos a compilar, que ya dijimos que compila y le vamos a dar run. Ahora, esto es lo que sale. A partir de estas 3 cosas sale eso. O sea, la variable, esta es la variable, ese dato y el otro dato antes de llamar al proceso. Después de llamar al proceso, la variable X, porque eso es lo que estoy mostrando, ¿no? El valor de la variable X. La variable X aparece con eso de ahí. Así está en realidad. Ahora, mirando esto, ¿no? Esto es lo que se guarda en la variable X. Aquí hay un insert y están esos 3 datos de esa forma. Y después estamos mostrando, o sea que insert, fíjense, X tiene esto y luego hay un insert y después mostramos el valor de X. O sea, esto era X antes de llamar al proceso y este es el valor de X después de llamar al proceso. Entonces, en primer lugar, ¿qué hace este proceso? Tomando en cuenta eso, ¿qué hace este proceso? Vean lo que había antes y lo que hay después. ¿Qué hace el proceso insert? Esto es, ¿no? La cadena es como un banquito donde hay 4 personas sentadas. El proceso insert lo que va a hacer es meter a 5 personas, porque aquí hay 5 caracteres, ¿no? Letra, letra, espacio, letra, letra, son 5 caracteres. Y lo va a meter en la posición 3. 1, 2, 3. ¿Qué significa 3? Que del 3 y de 3 para la derecha se tienen que hacer a un lado. O sea, ellos tienen que moverse para allá. Si ustedes se fijan, este LA lo voy a repintar con rojo. Este LA está cambiando de lugar. Se va a mover para la derecha. Miren, aquí está esa es la LA. Esta LA de acá es esta de acá. Y este Lalo, como pueden ver ahí, este texto de acá es justamente el texto que está acá. Mírenlo bien. L minúscula, A minúscula, espacio, L mayúscula o minúscula, digamos, ¿no? Todo este texto se acaba de meter ahí, desplazándolo hacia la derecha. O sea, no se abre a los dos lados, solamente para la derecha lo aparta.
lo aparta para insertar todo este texto. Por eso dice, va a insertar este texto en esta cadena a partir de la posición 3. O sea, aquí desde el 3, haga a un lado, ahí voy a meterme, digamos. Nos vamos a meter los 5 ahí, en medio, digamos, ¿no? Y queda así. Eso es lo que hace el proceso insert. Ahora, sabiendo eso, hay 3 parámetros también. Primero, segundo y tercero. La pregunta, ¿qué tipo de parámetro o qué tipo de paso de parámetros está usando insert? El primero que es, el segundo y el tercero. Igual tiene 3, igual que delete, digamos, ¿no? Pero un poco diferente, digamos, ¿no? Porque el otro era un texto y 2 números. Ahora son 2 textos y un número. Igual quiero que me digan, ¿qué tipo de parámetro es cada uno de los 3? Ya va uno. Faltan 10. Faltan 9. A ver, ¿dónde están los demás? Jocelyn, Caterín, Marina, ¿dónde están? Araceli, Andrés, Daniel, Alejandro. Ahí está Alejandro, bien. Bien. Correcto. Fíjense, es valor, referencia, valor. Valor, referencia, valor. Yo aquí no le puedo poner donde en lugar de X el texto hola, digamos, ¿no? Voy a intentarlo. Estoy poniendo, en lugar de la variable estoy poniendo un dato. Ahora compile y ahí dice error, identificador de variable esperado, línea 7. Carácter 25 en la línea 7. Y aquí es un poquito ya más complicadito, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 te está refiriendo al último carácter, pero en realidad es todo esto, ¿no? Todo el hola, o sea, todo ese lugar. Solo que lo refiere a partir del último, o sea, en realidad donde está la coma. Sabe que antes de la coma debería ir ahí una variable, eso es lo que me está queriendo decir. Variable. ¿Por qué? Porque es por referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es por referencia. A ver, ya vimos insert, ya vimos delete. Ahora vamos a ver otro. Y con este terminamos por hoy. A ver, quiero ver esta. A ver. Ya está. Vean el código, aunque aquí me falta declarar un par de variables, ¿no?
A y B de tipo integer. Compilar. No hay errores de compilación y run. Vean lo que pasa ahí. Ahora sí, mirándolo igual que hace rato, dígame, copy es una función. Tiene también 3 parámetros. Delete tiene 3 parámetros, insert tiene 3 parámetros y copy también tiene 3 parámetros. Delete dijeron que el primero era por referencia y los otros por valor. Insert, el primero por valor, el segundo por referencia, el tercero por valor. Así estaba, ¿no? Ahora quiero que me digan de copy cómo son sus parámetros. Igual tiene 3. Quiero que me digan si es referencia, 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 valor, valor, valor o cómo, digamos, ¿no? Cómo es cada uno de sus parámetros. A ver ahora en el chat. A ver, ya va una respuesta, 2. ¿Dónde están las demás respuestas? Bien, hay un pequeño detalle, ¿no? Los procesos y las funciones, una vez que ya están escritos, su parámetro puede ser o por valor o por referencia. No puede ser las dos cosas, por si acaso. O es o uno o es lo otro. ¿Ya? El parámetro es de una o de la otra manera. Ahora, ¿cómo lo llamo? Esa es otra cosa, ¿no? El paso de parámetro tiene que ver desde el punto de vista del proceso que va a hacer el trabajo, el que recibe. Él es el que define si su parámetro es por valor o por referencia. Él define cómo es su parámetro. Ahora, ¿cómo lo llaman? Ah, esa es otra historia, digamos, ¿no? El cómo lo llaman es otra historia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo creen ustedes? Porque nadie lo conoce al copy. O sea, no lo estamos viendo el código de copy, pero dependiendo de lo que hace, uno debería tener ciertas ideas, digamos, ¿no? Si lo que tenemos la idea de que hay 3 parámetros, sabemos qué significa cada uno de ellos, y la pregunta era cómo espera el proceso copy los parámetros. En este caso, copy, los 3 son por valor, por si acaso. Los 3 son por valor. Si son por valor, quiere decir que yo aquí, los 3 parámetros son por valor. Lo que quiere decir entonces que yo, si son por valor los 3, la mejor manera de probar es voy a poner 3 datos. 3 datos. Aquí va un dato, coma, el segundo dato es un número 2 y el tercero un número 3. Le estoy enviando 3 datos. Y si compila, quiere decir que los 3 parámetros son por valor, porque no me está obligando a que ponga variable. Aquí no era lo mismo, ¿verdad? Sí o sí debería haber puesto una variable, digamos, ¿no? De segundo parámetro. Y aquí de primer parámetro sí o sí una variable, porque el primero era por referencia. En este caso los 3 son por valor, por eso es que le puedo mandar valores. Compila y corre, digamos, ¿no? A partir del segundo carácter va a copiar 3, eso es lo que hace copy. A partir de una posición, cantidad, posición y cantidad. Va a copiar esta cantidad de caracteres a partir de esa posición. Más o menos tiene los mismos parámetros. Lo que va a hacer es eliminar, pero de la variable que yo le mande va a eliminar desde esa posición esta cantidad de caracteres, ¿no? Elimina y copia.
básicamente son los mismos parámetros, cadena, posición, cantidad, cadena, posición, cantidad. Solo que este saca una fotocopia sin modificar a la variable. En cambio, este sí la va a modificar a la variable, porque a la variable le va a eliminar, digamos, ¿no? Le va a eliminar. Entonces, ese es el tema de hoy, ¿no? Paso de parámetros, paso por valor y paso por referencia. Ahora a practicar. Un poquito más de esto está en el libro, ¿no? ¿Se acuerdan? Están los libros de referencia de manual de Delphi, manual de Pascalito. Entonces, para complementar, pueden revisar un poco más por ahí. Pero de eso se trata el paso de parámetros. El paso de parámetros tiene que ver no tanto de cómo lo llamo, sino de cómo se recibe. Dependiendo de cómo recibe, que yo lo tengo que saber para saber cómo llamarlo. ¿Ok? Para saber cómo llamarlo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Algunos libros le llaman parámetro actual y parámetro formal. El parámetro formal sería el de este lado, porque formalmente él dice qué tipo de dato tiene que ser y si va a ser por referencia o no, ¿no? Por referencia, no referencia. Eso se llaman parámetros formales. En el teléfono sería cuando hicimos Q, el parámetro formal es en el proceso Q, lo que le pusimos ahí, ese es el parámetro formal. Y el parámetro actual es el dato, o sea, aquí miren, en este lado, 5 es el parámetro actual. Toda esta expresión es el parámetro actual. La A es el parámetro actual. Aquí la A es el parámetro. O sea, cuando hago la llamada, lo que yo pongo entre paréntesis, esos son los parámetros actuales. Formal es lo que hace Q. O sea, cuando le pongo Q y ahí le pongo paréntesis, ¿no es cierto? Aquí en este caso, X de tipo integer. Este es el parámetro formal. En este caso, así se define parámetro por valor. Y aquí esto es por referencia, ¿no es cierto? Estos son los parámetros actuales. Este de acá, perdón. Estos son los parámetros formales. Ingeniero, no estamos viendo su pantalla. Ah, perdón. No, ahora sí. Ahora sí. Ok. Según como estaba en Pascalito, acuérdense, así lo escribí. Estos son los parámetros actuales, este de acá. ¿No? Estos son los parámetros formales. Parámetros formales es cuando definimos el proceso o la función. Y estos son los parámetros actuales, los que se están enviando. Aquí llamo al proceso Q, le estoy enviando 5, ese es el parámetro actual. Llamo al proceso Q y aquí hay una expresión, ese es el parámetro actual. Estos son los parámetros actuales y estos son los parámetros formales. En los libros, entonces a estos se refieren como parámetro formal y estos son los actuales. Actuales con el que estoy llamando al proceso. Formal es lo que va a recibir, ¿no? Punteros, para los que les interese, está en el librito, pero en Delphi los punteros se hacen con este simbolito, que no lo sé si lo pillaré acá, a ver. Cuando lo pille les aviso. Lo que pasa es que mi teclado, no, cuando lo conecto al teléfono, funciona de otra manera. Ah, no. Pero este ya no está en el teléfono, en el chat. Con ese simbolito se define una variable puntero.
en Delphi. Ok, bueno, entonces ahí quedamos con el paso de parámetros, valor y referencia. Y nos vemos la próxima semana. No olviden hacer sus tareas. Están flojeando un poquito, ¿no? De las tareas ya están haciendo menos tareas. Ingeniero, disculpe, habría la posibilidad de, por ejemplo, no hice un ejercicio en la tarea anterior y colocarlo en esta nueva tarea. Claro, pónganlo, pero póngale con un titulito, ¿no? Que diga Claro, con de un la título. tarea tanto, digamos, ¿no? Para que, Sí, ¿ya? ya. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ok.